El Foro Global de Economía Social, GISEF, por sus siglas en inglés, es una asociación internacional de gobiernos locales y redes de la sociedad civil comprometidos con la promoción de la economía social. GISEF lleva a cabo cada 2 años una serie de eventos donde invita a los actores de la economía social y solidaria de todo el mundo a compartir las mejores prácticas, experiencias exitosas, ideas innovadoras y soluciones para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo para todos. Ciudades como Seúl, Montreal y Bilbao han sido anfitrionas del evento homónimo denominado Foro Global de Economía Social. En 2020 era el turno de la Ciudad de México, que en el mes de octubre sería la anfitriona de este gran foro. Sin embargo, la emergencia sanitaria del COVID-19 provocó que se pospusiera para el 2021. Por ello, el Secretariado Internacional del GISEF, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Federal se han unido para desarrollar una serie de sesiones virtuales llamadas Webinars rumbo al GISEF 2021, que sirvan de hilo conductor para el evento presencial del año próximo. Con la intención de impulsar una economía más justa, el trabajo digno, el poder de lo comunitario en los tiempos de crisis que se viven y esto a su vez generar las mismas oportunidades de desarrollo para todas y todos. Parafraseando al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, las empresas de economía social son el mejor modelo para enfrentar los retos económicos que están por venir. En esto reside la importancia de este tipo de encuentros. Bienvenidos. En su país, pero también un mundo, y prueba de ello es este evento que hoy tenemos, un mundo donde la dignidad de las personas es respetada, donde las personas se colocan en el centro, tanto en lo político, y eso lo demostró su gestión, su pasión por los derechos humanos, y también hacia lo económico, y por eso es que hoy podemos estar conversando sobre procesos de democracia económica en todo el mundo, y en especial en esta estructura. Entonces, como un signo de agradecimiento, les quiero proponer que antes de que pasemos a los mensajes de mis compañeros, pues dediquemos un minuto de silencio en la memoria del alcalde Park, al cual estamos eternamente agradecidos. Agradezco de nuevo profundamente la vida del alcalde Park y que sus más profundas intenciones para el bien de la humanidad puedan seguir realizándose, que su vida pueda ser extendida a través de las acciones que tenemos y que esta mañana podemos tal cual tener un paso muy concreto. Muchísimas gracias. Pues justo creo que lo que a él le gustaría es que este proceso se fortalezca, crezca y dé muchísimos frutos para muchísimas personas. Por eso le pido a Laurence Wark, secretaria general del Foro Global de Economía Social, que nos dé su mensaje desde Seúl. Por favor, Laurence. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Hola, muy buenos días a todas y todos. Soy Laurence Wark, secretaria general del Foro Global de la Economía Social. Muchas gracias al Comité Organizador Local del GISEF 2021, el INAES y el Gobierno de la Ciudad de México por su excelente trabajo en la organización de este webinar. La situación actual nos afecta en todo el mundo. Es necesario abordar las causas de raíz del sistema socioeconómico, repensar nuestra forma de hacer la economía y plantear la recuperación posterior al COVID-19. Como Juan Manuel ha dicho,
hacia GCEF 2021, que se realizará en la Ciudad de México el año próximo, estamos organizando una serie de webinars como plataforma de intercambio de las experiencias, conocimientos y propuestas para construir una respuesta más colectiva. Además, yo creo que el tema hoy, el poder de lo comunitario, la economía social solidaria y los sistemas financieros solidarios para enfrentar la crisis, es un tema muy importante y ocupa ahora el centro de debate de todos los actores públicos y privados. La pandemia ha tenido mayor impacto negativo en las pequeñas empresas y organizaciones y también los trabajadores de la economía informal y los grupos vulnerables, quienes ya tenían dificultad y problemas en el acceso a los servicios financieros. Por lo tanto, necesitamos diseñar y establecer sistemas de apoyo financiero. ¿Cómo pueden satisfacer las necesidades sociales y mantener la actividad económica de las empresas de la economía social solidaria? ¿Cómo facilitar el acceso a fondos financieros? ¿Qué palancas financieras ofrecemos en tiempos de la crisis y después? ¿Cómo hacemos llegar las voces del sector de la economía social solidaria a los gobiernos y políticos para que consideren la economía social solidaria como un actor clave para construir nuestra sociedad y restablecer el desarrollo más centrado en el ser humano? La semana pasada en el webinar en francés, con el mismo tema, compartimos estas preguntas y las respuestas, reflexiones y propuestas desde los países tanto como Francia, Canadá, Haití y Senegal. Espero hoy aprender de las contribuciones de los expertos a nivel local, regional e internacional, sus mejores prácticas, estrategias, los retos y las respuestas desde la comunidad y las posibles maneras para que todo el mundo tenga un acceso a los servicios financieros a través de un sistema financiero inclusivo y social. Les deseamos a todos una muy buena reunión esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laurence. Me corresponde a mí dar un saludo. Yo soy Juan Martínez Lubié, soy director general del Instituto Nacional de la Economía Social del Gobierno de México. Nos ilusiona muchísimo esta mañana porque justamente una de las fases del capitalismo más características en su voracidad y en lo, digamos, violento en cuanto a la desigualdad que representa es el tema financiero. Las personas podemos vivir 24 horas al día, trabajar algunos 8, algunos 14 horas, pero desgraciadamente hay personas que pueden acumular miles y miles de millones de dólares sin que haya un orden natural que limite eso. Eso, bueno, ni existe ni es deseable, pero afortunadamente los sistemas financieros sociales generan un límite tal cual social, un límite comunitario que hace que el dinero obtenga otro sentido, que el dinero no signifique una acumulación exacerbada para unos cuantos con su definitiva expresión en el poder político, en poderes fácticos que las gigantescas cuentas bancarias pueden significar. Los montos que en Latinoamérica y en el mundo representan las finanzas sociales son también muy importantes, muy significativos. Hay experiencias en el mundo, como hoy vamos a estar compartiendo, donde lo social, las personas demostramos que sabemos manejar mejor el dinero que el capitalismo. ¿Qué significa eso? Que el dinero sirva para crear oportunidades de trabajo, oportunidades de inversión para la reproducción de la riqueza, para la reproducción de la vida, en lugar de la acumulación, yo diría, ociosa en instrumentos financieros cada vez más sofisticados, más indescifrables y más generadores de conflicto a lo largo del mundo.
Esos fondos, prácticamente su característica intrínseca es la opacidad, la falta de transparencia y especialmente la falta de democracia en dónde se asignan esos fondos. La banca privada no nos dice si está invirtiendo nuestros ahorros en la creación de armas, la creación de instrumentos que no deberían de existir en la sociedad. En cambio, la economía social tiene instrumentos que democratizan fuertemente a las finanzas, y hoy tenemos la gran fortuna de poder contar con compañeros que durante muchos años han estado entregando su vida, sus energías, su inteligencia y su pasión especialmente para que el dinero tenga el lugar que le corresponde en el mundo, que el dinero como un instrumento, como un medio y no como una finalidad en sí misma. Por eso estoy muy contento y ya muy ansioso de poder escuchar las experiencias, como decíamos, desde el Ecuador, en Chile, en Argentina, en México, y pues eso realmente nos llena de ánimo para que justamente en un momento en que es tan importante capitalizar a las personas, no capitalizar más al capital, sino capitalizar a las personas para que éstas puedan reproducir las condiciones materiales necesarias para el bienestar de sus sociedades. Hoy que es tan importante hacerlo, pues que estemos comunicados aquí para compartir nuestras experiencias es sumamente alentador y esperanzador. Así es que pues deseo, como creo que no será de otra forma, que estas horas que vamos a compartir aquí conectados y las que quedarán ahí en el espacio virtual pues sean del mayor provecho posible, y agradezco profundamente a cada uno de los participantes en este nuevo foro. Les agradezco muchísimo la colaboración con nosotros, con el GICEF, aquí desde Ciudad de México. Paso entonces la voz a mi compañera, la subsecretaria de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, María de la Luz Hernández Trejo. Por favor, María de la Luz, si nos puedes dedicar tu mensaje a nombre del Gobierno de la Ciudad. Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este foro virtual que realizamos desde la Ciudad de México para el tema del poder de lo comunitario, economía social y solidaria y los sistemas financieros solidarios para enfrentar la crisis. Nuevamente agradezco la presencia en este foro virtual de los que participan como ponentes: a Silvia Geldes, presidenta de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile; a Giovanni Cardoso Ruiz, gerente general del Banco de Desarrollo de los Pueblos del Ecuador; a Mario Cefeiro, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de Argentina; a José Manuel Cruz, presidente de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México. Y les presento a quien va a moderar, y es un gusto que sea una persona con tanta especialidad y tanta trayectoria en uno de los sistemas financieros para la economía social, que son las cajas de ahorro popular. El moderador que va a conducir todo este foro virtual, les presento a Luis Proaño, de nacionalidad ecuatoriana. Estudió Economía y Finanzas por la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con diferentes diplomados y especialidades en Planeación Estratégica, Gestión de Proyectos, Gestión de Riesgo en Instituciones Financieras y de Gobernabilidad y Gobierno Cooperativo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la Universidad Politécnica Salesiana y de la Universidad Francisco, respectivamente. ¿Cuáles son los cargos que ha desempeñado el que hoy va a ser el moderador de este foro virtual? Es director general de la Fundación Alemana de Servicios, empresa consultora filial de las Cajas de Ahorro Alemanas, México y América Latina. Su experiencia en el sector financiero es de más de 35 años, de los cuales más de 15 ha trabajado como consultor especialista en cooperativismo,
y microfinanzas en diferentes países como Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y Cuba. Pues sin más preámbulo, damos inicio a este foro virtual para discutir un tema tan importante como son los sistemas financieros que tienen que ver con la economía social y solidaria. Adelante. ¿Conoces qué son las cooperativas y cajas de ahorro? Son un modelo económico-social que permite la inclusión financiera para un sector grande y vulnerable de la población en territorios donde la banca comercial no llega. Son sociedades de personas que, a partir de un modelo de organización social basado en principios cooperativos, proveen productos y servicios financieros a sus socios, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico en sus territorios y comunidades. Se les conoce como las finanzas sustentables, sostenibles o alternativas. Se distingue de la banca convencional en la naturaleza social de los proyectos que financia, por la orientación ética de su gestión, por la participación activa y democrática de sus miembros. Se concentra en generar bienestar. Adopta procesos y prácticas que aseguren su rentabilidad y sostenibilidad, con una gestión basada en valores no negociables como la transparencia, rendición de cuentas, la solidaridad, el respeto al marco legal y regulatorio. En México hay más de 800 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que continúan en crecimiento. Son el sector cooperativo más importante del país, con más de 8.5 millones de socios y más de 8.526 millones de dólares en activos. La pandemia del coronavirus y su impacto en la economía y las dinámicas sociales nos obligan a pensar formas para generar finanzas solidarias locales con mayor eficacia e impacto. ¿Qué tienen que decir y proponer las cooperativas de ahorro y crédito? En esta tercera sesión de los webinars rumbo al GISEF 2021 hablaremos de el poder de lo comunitario, economía social y solidaria y sistemas financieros solidarios para enfrentar la crisis. Muy buenos días a todas y a todos. Queremos empezar agradeciendo a la subsecretaria por sus generosas palabras y su presentación, igual a Laurence, a Young, que están desde Seúl acompañándonos, a nuestro gran amigo, compañero Juan Manuel Martínez y por supuesto a cada uno de los panelistas que ya tendré la oportunidad de irlos presentando. Es un honor para nosotros, y digo para nosotros, me refiero a la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional, haberse convertido en un aliado estratégico del GISEF y en este espacio de foros virtuales, webinars preparatorios al Gran GISEF del 2021, hemos tenido sin duda el acierto de cooperar estrechamente para que esto sea posible. Esperamos contribuir desde las diferentes áreas de acción con estos granos o pequeños granos de arena que permitan construir un gran encuentro de la economía social el próximo año. Sin más, quisiera entrar rápidamente al tema. Ya el video ha resumido un poco la importancia de las sociedades de personas que se agrupan en torno a un proyecto financiero para proveer productos y servicios financieros a la población, y que son las cooperativas de ahorro y préstamo, las cajas de ahorro, como se conocen en diferentes partes del mundo. Para hablar de ellas, para conocer un poco más sus propias particularidades, cuáles son los valores y cuáles son los modelos de gestión que las diferencian de otras opciones de acceso a servicios financieros como los de la banca comercial, nos hablarán nuestros panelistas. Cerrar esta breve introducción para escuchar a los que realmente tienen la palabra y tienen que enseñarnos, compartirnos, que son nuestros panelistas. Quisiera simplemente hacer la siguiente reflexión. Justamente en estos días en que el mundo está viviendo una crisis, en este caso sanitaria por la pandemia de COVID-19, es cuando surge el recuerdo de cómo sistemas financieros cuyo modelo de negocio está basado en una gestión especulativa que busca simplemente la maximización del rendimiento del capital por sobre cualquier otro principio y valor, han sido en el pasado generadores de crisis. América Latina no es
extraña estas realidades. Ecuador en el año 99 vivió precisamente el colapso del sistema financiero privado, sistema bancario, y fueron por otro lado las cooperativas de ahorro y crédito las que se mantuvieron en pie. Es decir, mientras otras formas de gestionar lo financiero y el acceso a los servicios para la población pueden generar crisis sistémicas que colapsan economías, los sistemas financieros de la economía social y solidaria históricamente han dado muestra de ser una respuesta para resolver la crisis. Hoy el mundo de sí está viviendo una crisis que todos la conocemos, una crisis sanitaria, y es precisamente en este contexto donde también los sistemas financieros de la economía social y solidaria tienen mucho que decir, mucho que proponer. Y para eso hemos organizado este webinar que se ha organizado en 3 bloques. Un primer bloque donde yo haré una pregunta directa a cada uno de los panelistas y daremos paso a una pregunta del público para cada uno de los panelistas, es decir, en total 2 preguntas para la compañera y los compañeros que nos acompañan en el panel. Cada uno de ellos tiene 3 minutos para responder cada pregunta, es decir, un total de 6 minutos. Posteriormente viene un segundo bloque donde intervendrán 2 personas del público, presentarán un testimonio vinculado a la economía social y a experiencias desde el quehacer de las cooperativas de ahorro y préstamo, y a su vez formularán una pregunta a 2 participantes, es decir, 2 participantes del público que harán preguntas a cada uno a 2 de los panelistas, en total a los 4 panelistas. Y finalmente un tercer bloque para conclusiones finales. Siendo así, quisiera empezar con Giovanni Cardoso, quien es actualmente el gerente de Banco de Desarrollo, o como su nombre es Banco de Desarrollo de los Pueblos en Ecuador, es el gerente general. Anteriormente, Giovanni Cardoso fue una pieza fundamental en la construcción de la nueva arquitectura de la economía popular y solidaria en Ecuador, al estar por muchos años durante la gestión del gobierno anterior de Rafael Correa, al frente de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Antes de esto, había participado ya impulsando la organización de pequeñas cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, y es un actor importante de la economía popular y solidaria en ese país. Para Giovanni, entonces, me permito hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la banca social y la banca comercial? ¿Existen beneficios significativos entre ser socio de una cooperativa de ahorro y préstamo, que es una sociedad de personas, a ser, por otro lado, tener la opción de ser cliente de un banco comercial, que es una sociedad de capital? Adelante, Giovanni. Buenos días y muchas gracias. Permítame saludarles como compañeras y compañeros en el camino de la construcción de otra economía. Me parece que es muy importante señalar eso, que las finanzas populares, la economía solidaria, apuesta en la construcción de otra economía. Me parece que para entender la diferencia entre la banca comercial y la banca social es necesario distinguir que estamos frente a 2 modelos económicos. Un modelo económico que se fundamenta en la acumulación del capital y que genera como consecuencia brechas de pobreza. Y por otro lado estamos frente a un modelo económico de construcción en el que el recurso más importante es el trabajo del ser humano, y que la forma de desarrollo son los procesos de asociatividad, de integración de los trabajadores. Y en esta medida es necesario que sobre este ámbito podamos entender qué concebimos como las finanzas populares solidarias. Yo generalmente hago referencia a las finanzas y a la economía social
como el sistema sanguíneo. Un compañero nuestro en Ecuador, Juan Carlos Virgilez, hace referencia al corazón y a la sangre de la bestia. Yo voy a poner como ejemplo el sistema sanguíneo, en donde los recursos de las localidades, el ahorro, el trabajo, las capacidades, son captadas por las formas populares de ahorro y crédito y por las formas populares de organización social, y que a través de estas organizaciones, de las cooperativas, de las cajas, de una gran cantidad de entidades asociativas de ahorro y crédito, se transforman en productos financieros. Estos productos financieros regresan a las comunidades a través de mecanismos que apoyan el desarrollo local. En la lámina que están viendo, y pudiéramos pasar, por favor, justo donde está un esquema del sistema circulatorio aquí. El ser humano es el centro. Los sistemas de captación de los recursos dirigen el ahorro hacia las formas populares de ahorro y crédito, que teniendo un contacto directo, una relación territorial, una participación democrática, se direccionan a través de nuevos productos y servicios para el desarrollo local. No ocurre así con el sistema financiero convencional, con la banca comercial, que descapitaliza las localidades y genera flujos de salida de los recursos. Esto me permite, en consecuencia, generar algunos elementos claros de diferencia entre la banca social y la banca comercial. En la banca social hablamos de la propiedad colectiva de los recursos, y si avanzamos a la siguiente lámina, en la banca comercial hablamos de la propiedad individual. En la banca social o las finanzas populares hablamos de la organización democrática frente a la organización centrada en el capital. En las finanzas populares o banca social se generan excedentes fruto del trabajo asociativo. Se dirigen a la distribución de manera equitativa en función al aporte en trabajo y capital, y no así en la banca comercial, en donde las utilidades son capitalizadas a través de quien más aporta. Y hay una serie de elementos más que al haber pasado ya los 3 minutos, espero responder más adelante. Muchas gracias, Luis. Micrófono, Luis, por favor. No te escuchamos, Luis. Perdón. Vamos a dar paso a una pregunta del público. Varias personas levantaron la mano. Le pediría a Kareli Eledit Guerrero Araiza que formule su pregunta a el economista Giovanni Cardoso Ruiz. Buenos días a todos. Como lo dijo el señor Ruiz, mi nombre es Kareli Guerrero, soy de Colombia. Soy miembro de la Sociedad de Jóvenes Cooperativistas de mi país y asociado a una cooperativa de ahorro y crédito llamada Casa Cerrejón. Mi pregunta para el señor Giovanni está dirigida a que me responda de pronto algo del tema de realidad. Aquí en Colombia tenemos las dos opciones de la banca, tanto la tradicional como la banca social. Quisiera de pronto que usted me diera algunos motivos, algunas razones que pudieran a mí como joven a impulsarme a decantarme por escoger la banca social y no la tradicional, que de pronto beneficios puede traerme ella. Muy buena la pregunta, Kareli. Yo quiero responder con un ejemplo. ¿Qué prefiero invertir si yo voy a construir una casa? ¿En la casa que es para mí, en la que voy a habitar, o en la casa del vecino que está construyendo un complejo habitacional que voy a arrendar? Lo mismo es la banca comercial y la banca social. Cuando estoy en la banca social, yo soy parte de la banca social. Cuando soy socio de una cooperativa de ahorro y crédito o miembro de una caja de ahorro y crédito, soy propietario de los recursos de esta caja o cooperativa de ahorro y crédito. Cuando soy cliente de un banco comercial, soy deudor del banco comercial si he sacado un crédito, o soy ahorrista si es que he puesto mis recursos. En un caso, soy parte y propietario de manera individual y colectiva
en el mundo de la banca social. En el mundo de la banca comercial solo soy cliente, no me miran como parte integrante. En los dos ámbitos se genera riqueza. En el primero, la riqueza es distribuida por todos los participantes. En el segundo, la riqueza es acumulada por el que más capital tiene. Generalmente los bancos comerciales tienen pocos accionistas que al final del ejercicio económico se llevan la mayor cantidad de riqueza generada. En el mundo de las finanzas populares solidarias, así le llevamos en el Ecuador, en la institución en la que yo trabajo le llevamos estructuras financieras locales, y en el último minuto permítanme explicar por qué el nombre. La riqueza se distribuye en función de los que aportan, del trabajo que ponen. En una organización local en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, para poder entrar a trabajar se requiere 300 días de minga de aporte, de trabajo, no se requiere recursos. Para ser accionista de un banco no me piden trabajo, me piden capital. En la institución en la que yo trabajo la llamamos estructuras financieras locales, tiene que ver con uno de los elementos que señalaron al inicio, uno de los postulados de Joseph Stiglitz, quienes resuelven de mejor manera el desarrollo local y genera mayor inclusión, son las pequeñas formas de ahorro y crédito popular arraigadas a lo territorial, con los pies en lo local, pero con la cabeza en lo global. Por eso en el Ecuador le llamamos estructuras financieras locales, que están pensando en contribuir en la superación de la vulnerabilidad y hacer efectivo un lema de la institución en la que yo trabajo: invertir en humanidad para que la población pase de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, y esto es crear otra economía. Muchísimas gracias, Giovanni. Antes de pasar a presentar a nuestra siguiente panelista, quiero mencionar rápidamente que al momento tenemos ya 827 personas conectadas en este webinar a través de esta plataforma, pero adicionalmente en las redes sociales en vivo, en la transmisión en vivo a través de las redes sociales del INAES, tenemos ya más de 200 personas, es decir, hemos superado hasta este momento más de 1000 personas conectadas en este webinar, lo cual nos alegra mucho. La siguiente panelista es Siria Geldes. Siria Geldes es presidenta de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, adicionalmente gerenta general de la cooperativa de ahorro y crédito más grande de Chile, que es Copeuch. En su larga trayectoria en el sector cooperativo y concretamente dentro de del sistema financiero de la economía social, ha tenido varios reconocimientos, por mencionar algunos de ellos. En el 2007 la revista América Economía la distinguió como una de las 10 CEOs más influyentes de América Latina, y por 2 años consecutivos se destacó entre las 100 mujeres líderes de Chile. Con esta breve introducción para que conozcan a nuestra compañera y amiga Siria Geldes, procedo a hacerle la siguiente pregunta. ¿Quién puede acceder a servicios de crédito y ahorro de la banca social? ¿Se puede acceder fácilmente a productos o servicios financieros como créditos productivos de vivienda? Una de las inquietudes que ha surgido del público y que las hemos retomado convirtiéndola en pregunta es si se tiene un crédito en la banca comercial, ¿también se puede solicitar uno en la banca social? Adelante, Siria. Quizás tu micrófono no está activado, Siria. Bueno, hasta que retomemos la conexión con Siria, quisiéramos mencionar que en este panel adicionalmente nos estará acompañando compañero Mario Cafeiro de Argentina, que es el director del INAES, del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social de la República Argentina, quien también tiene una larga trayectoria en el sector de la economía social y solidaria. Y también nos acompaña, como ya se mencionó al inicio de este webinar, el compañero José Manuel Cruz, un grato amigo y compañero de la economía social y del sector cooperativo de ahorro y préstamo, quien actualmente es el presidente de la CONCAMEX, de la Confederación Mexicana de Cooperativas de Ahorro y Préstamo. No sé si ya hemos logrado conectarnos con Siria. Sí, yo tengo, parece okay. Que ahora sí que está con sí. audio. Ahora sí, bueno, Siria, te estamos escuchando. Me preguntaste sobre quiénes pueden acceder a los servicios financieros. ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿Me la puedes repetir? 3, 2, 1. Sí, por supuesto. En un minuto te decíamos, ¿quiénes pueden acceder a servicios de crédito y ahorro de las cooperativas de ahorro y préstamo, o también conocidas como la banca social? ¿Se puede acceder fácilmente a estos productos y servicios o... a diferencia de lo que puede suceder con un banco, lo primero que se mide es quizás la rentabilidad del cliente para acceder a los servicios o no? Adelante, sí. Bueno, en el sistema chileno, específicamente las cooperativas de ahorro y crédito, que podríamos asimilar lo que ustedes llaman banca social, porque aquí la banca, generalmente toda la banca es la banca tradicional y solo hay un banco, el Banco Estado, que podría llamarse banco social, que es comercial pero realiza ciertas actividades sociales. En las cooperativas es muy fácil acceder a solicitar productos. Primero hay que hacerse socio por una normativa legal que cada vez quieras solicitar un crédito, es algo muy simple. Entonces, consumo, en fin, que ofrezcan las cooperativas. En Chile es una cooperativa de crédito, un par de créditos, es decir, una gama de productos ofrece el mercado financiero tradicional. Ahora, y esto lo regula prácticamente la política de crédito, de riesgo que tenga cada una de las cooperativas, y es rápidamente desembolsado al socio. No hay muchas trabas para ingreso y para acceso. Ahora, para los productos de inversión como ahorro, depósitos a plazo, ahí no se exige ser socio. Cualquier persona puede solicitarlo sin ningún problema. Ahora, el acceso a crédito como negocio, vivienda, es, como te decía, es sencillo y depende solamente de la capacidad que tiene cada uno de los solicitantes al minuto de acceder a él. Y cada una de las cooperativas tiene su análisis de riesgo. Estamos regulados por algunas de las cooperativas, estamos reguladas por la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, somos 7 reguladas, y el resto, las cooperativas de ahorro y crédito, están reguladas por el Departamento de Cooperativas, donde hay un departamento específico para las cooperativas. Pero como te digo, cada una tiene su modelo crediticio para poder desarrollar la actividad con los socios y no tienen mayores inconvenientes si se cumple con ello. Ahora, en el sistema chileno hay un sistema de consolidación de las deudas. Por lo tanto, un socio puede pedir un crédito en la banca tradicional y también puede pedirlo en la banca cooperativa, y depende, como te decía, solamente de los indicadores que cada institución ponga y pueda acceder a ellos. No hay ningún inconveniente en uno u en otro para poder acceder a ellos. Ok, muchísimas gracias, Siria.
Hay varias personas que levantaron la mano para hacer una pregunta directamente a Siria. Damos en este caso el paso a la pregunta de David Nájera. Adelante, David. No sé si David está conectado, si desbloqueó su micrófono, o nos ayudan a resolverlo, o si no, él había escrito la pregunta, de donde la tomé, quizás la formulo yo directamente. Estas son las... David, perdón, adelante. Si no, adelante, por favor, si no, léela. Listo. Buenos días a todos, un saludo desde Guatemala. Mi nombre es David Nájera, soy asociado a una cooperativa de ahorro y crédito y pues de paso también trabajo en ella. Tengo una pregunta para Siria Geldes. Y en algunos países de América Latina, incluyendo México, Guatemala y imagino que algunos otros, la banca social ha enfrentado diferentes niveles y sigue enfrentando diferentes niveles de aceptación. ¿Cuentan con algún seguro de protección a sus socios actualmente? ¿Y cuáles han sido las medidas que ha seguido la banca social para ofrecer seguridad y estabilidad a sus socios en la actualidad? Y pues por último, si considera que es seguro utilizar los servicios de la banca social, de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo y de una sociedad financiera comunitaria. Adelante, sí. Bueno, obviamente que algunas cooperativas, somos 7 las que estamos bajo la Comisión del Mercado Financiero y tenemos algunos seguros asociados a los depósitos. Ahora, seguros asociados a los créditos son de libre disponibilidad de los asociados y los pueden tomar al minuto de que cada uno de ellos haga uso o servicio del crédito. Hoy día específicamente nosotros estamos ayudando a nuestros socios, por una parte, a los que califiquen, porque hay un sistema de calificación con las ayudas que está dando el gobierno para poder refinanciar créditos por la pandemia que estamos viviendo, y nosotros como institución, cada una de las cooperativas de ahorro y crédito tiene su propio sistema que va en ayuda directa a sus asociados. Por lo tanto, aparte de los seguros tradicionales que puede tomar cada uno de los socios, las cooperativas estamos hoy día refinanciando los créditos, ayudando a los asociados a desarrollar sus actividades en esta pandemia y además reforzándolo en todas las actividades que están no solamente en los créditos, sino que también en lo sanitario y en lo social para poder enfrentar esta terrible pandemia que estamos viviendo. Pero efectivamente cada cooperativa tiene su sistema bajo su modelo de negocio de ayuda a cada uno de los asociados que la componen. La cooperativa de base que yo represento, que tiene 850.000 asociados, se ha preocupado de ir en ayuda. Para nosotros lo más importante es nuestros asociados, se ha preocupado de ir en ayuda, conocemos, sabemos lo que tienen, por lo tanto nosotros hemos desarrollado planes específicos para ir en ayuda, no solamente de nuestros asociados, sino que también de todos nuestros colaboradores y además de la comunidad. Nosotros en Chile hemos sido y de todas las cooperativas de ahorro y crédito están abiertas, sirviendo y atendiendo a sus socios, ya sea en forma remota, ya sea en forma presencial. Hemos hecho un trabajo con nuestros colaboradores
para poder ir en atención a lo que nosotros necesitan. También tomamos, como decía recién, los subsidios que está desarrollando hoy día el gobierno, que son múltiples, para ver si se ajustan a las necesidades de nuestros asociados. No sé si con eso le contesté la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Silvia. Avanzamos rápidamente en esta primera ronda. Toca el turno de José Manuel Cruz. José Manuel Cruz, como lo había mencionado hace unos minutos, es el actual presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la CONCAMEX. Es un viejo, no por su edad, porque está bastante joven José Manuel, sino un viejo luchador de la economía social desde la trinchera de los sistemas financieros de la economía social. Por varios años ocupa ya el cargo de gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito Caja Popular Serrano, de la red Alianza, de la Federación Alianza acá en México. A José Manuel, a la vez que le damos la cordial bienvenida, le formulamos la siguiente pregunta. ¿Considera que la banca social o el sector cooperativo de ahorro y crédito, como es conocido en México, es un canal adecuado de servicios financieros que no solo se concentre en el otorgamiento de productos y servicios a la población individualmente, sino que además busca impulsar el desarrollo de las sociedades y las comunidades? ¿Cuál cree que es el aporte que las cooperativas de ahorro y crédito en México están haciendo para el crecimiento socioeconómico de los individuos, pero también de las comunidades? Adelante, José Manuel. José Manuel debe estar intentando desbloquear su micrófono. Si nos ayudan desde el control central, por favor. Solamente tiene que quitarle el micrófono. José Manuel. Estas son las pequeñas retos que nos enfrentamos en el mundo de hoy cuando nos conectamos ya más de 870 personas en esta plataforma, aparte de las redes sociales. Entonces, a todos mil disculpas. Sabrán comprender que no siempre es fácil manejarnos digitalmente, pero es lo que tenemos hoy, y este es un importantísimo espacio para las reflexiones que estamos haciendo. Quizás ya tenemos respuesta, acceso de José Manuel, mientras nos siguen llegando preguntas del público que trataremos de procesar en estos momentos. José Manuel. Oh, ahí está. Buenos días a todos, quiero saludarlos, un agradecimiento a quienes tuvieron la idea de llevar a cabo este webinar, a todas las personas que están conectadas, y ya que una casi las 900 también me da gusto escucharlos. Cuando veo tantas personas unidas en torno al tema de economía social y solidaria, especialmente el tema cooperativo, yo me siento me siento muy apoyado. Yo creo que esa es la palabra, cuando vemos a muchas personas que se unen en beneficio del bien común de su comunidad. Y algo que quisiera comentar muy rápidamente. La primera pregunta es sí, por supuesto que somos un canal de servicios financieros, y esto se deriva, yo lo veo en dos sentidos, principalmente por el mercado que atendemos, que es clase media baja y clase de personas pobres y muy pobres. Hace un momento presentaban un video cuando iniciamos el foro, y yo creo que esto nos habla mucho también de la importancia que tienen las figuras sociales, de economía social, y
no es también el caso de las cooperativas en México. Ya lo comentaban bien, en México se atiende a más de 8.5 millones de asociados, de los cuales el 54% son mujeres, entre ellas una gran parte se dedican a labores del hogar, pero a su vez generan actividades complementarias en las regiones donde viven. Una venta de calzados, tortillerías, carnicerías, papelerías, bordados, etc. Y ellos no lo van generando y desarrollando la economía de la comunidad. Entonces, ya que somos una alternativa que impulsa la autoempleo, ahora, eso no es todo. También nos desarrollamos como instituciones financieras tradicionales donde no opera la banca comercial. Las cooperativas tienen un objeto sin ánimo de lucro. Hay un punto importante que me gustaría recalcar, es que en México las cooperativas anualmente destinan más de 1,000 millones de pesos de lo que generan de sus ganancias, de sus excedentes, como le llamamos, a obras de previsión y obras sociales, que bien lo señala, donde parte de estos recursos se destinan a la propia educación cooperativa de los asociados, a temas de salud de los asociados, al desarrollo de sus comunidades, a la generación de becas de capacitación para sus socios en esquemas formales, a seguros de protección contra la muerte, contra sus créditos, sus ahorros. Entonces se convierten en un fenómeno integral las cooperativas, que de alguna manera contribuyen desde luego al desarrollo cada una en las comunidades donde operen. Siempre que vemos una cooperativa en México, nos damos por seguros de que se están haciendo bien las cosas. Hay un tema importante para las cooperativas, dos máximas que yo quisiera recalcar, es que desde luego la administración de recursos ajenos implica una gran responsabilidad, y creo que las cooperativas en México están haciendo un magnífico trabajo en este sentido. Ya les contaba, casi tenemos 800 cooperativas de ahorro y préstamo en México. De estas, 156 años están autorizadas por la Comisión Nacional de Amparo de Valores, y en la medida que estas organizaciones trabajamos unidas a través de estructuras confederadas, generamos bienestar para nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Quizás mientras damos paso a alguna pregunta del público, que la estamos seleccionando, ahí había levantado la mano, si no me equivoco, Adrián Flores. Antes de darle paso, a lo mejor rápidamente revisas tu conexión, porque el audio se escucha con alguna interferencia. Veamos si eso se puede ir resolviendo. Bueno, decíamos, vamos a dar paso a una pregunta que quiere formular Adrián Flores Sánchez a José Manuel Cruz, presidente de la CONCAMEX de México. Adelante, Adrián. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Adrián Flores. Pertenezco a la cooperativa COACEL, que es la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Educadores de Honduras Limitada. Mi pregunta es para el señor José Manuel Cruz. La banca social es para todos los jóvenes, sería lo ideal, ya que promueve el ahorro infantil y de los jóvenes. Pero mi pregunta es en torno al cuál sería el camino para incorporarlos a la banca social para poder financiar sus emprendimientos, o si ya están, o cómo hacemos para poderlos incorporar. Muchísimas gracias. Saludos a todos. José Manuel, tu micrófono, si lo activas, por favor. En la parte inferior de tu pantalla, al lado izquierdo. Ya está. Ya, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Interesante la pregunta. En la primera parte yo creo que hay dos temas importantes. La banca social desde luego es para todas las personas. Las cooperativas nos regimos por principios reconocidos de manera internacional, que son normas o guías mediante las cuales las instituciones ponen en práctica sus valores. Y de suyo, en el caso de las cooperativas, el primer principio cooperativo es el de la membresía abierta y voluntaria. Y aquí nos señala que las instituciones son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. Ahora,
hay un punto importante que comentabas también, desde luego que se requiere para los jóvenes puedan ser parte de las instituciones sociales, de la banca social. Yo creo que necesitamos una política nacional de inclusión financiera basada en la economía social y solidaria. No solo decir, sino hacer y actuar y comprometerse por parte de las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno. Generar normas basadas en las prácticas que contribuyan a que los jóvenes de México y de cualquier parte del mundo, de Latinoamérica, de cualquier otro lugar, formen parte de este tipo de organizaciones. Hay jóvenes ya inscritos en las cooperativas. En el caso de México tenemos más de 1,5 millones de asociados como parte de la base que viene que va a ser a futuro socios de la cooperativa, pero son muy pocos en relación a todo el potencial que tenemos en México. Por otro lado, también hablamos de aspectos generacionales que tenemos que tomar en cuenta. Los jóvenes de hoy demandan servicios en línea. Las formas tradicionales con que atendemos pronto quedarán obsoletas para ellos, por lo que tenemos que apostar en invertir en tecnología para que ellos accedan a los servicios que este tipo de organizaciones ofrecen. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel. Continuando, y para terminar esta primera ronda, vamos a dar paso a Mario Cafiero. Mario nos representa al INAES de Argentina, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Adicionalmente, Mario fue diputado nacional por el Partido Justicialista entre el año 1997 y el 2005 y es presidente de la Fundación Democracia y Participación. Además, seguramente en algún momento Mario quizás rápidamente nos comenta la iniciativa de la moneda social que se lanzó en Argentina. Para Mario, quisiéramos, a la vez que le damos la cordial bienvenida, le vamos pidiendo que vaya habilitando su micrófono. Le queremos formular la siguiente pregunta. ¿Qué elementos se deben considerar para tener un marco legal sólido que fomente el uso de productos, servicios financieros del sector cooperativo de ahorro y préstamo, o también conocido en algunos lugares como banca social, en este caso en Argentina, y cómo afecta o limita el desempeño de la banca social y la política financiera regulatoria y de supervisión? Es decir, dicho en otras palabras, se requeriría quizás regulaciones que entiendan la naturaleza del quehacer de las sociedades de personas y que muchas veces están reguladas bajo una lógica con la que se regula a las sociedades de capital. Adelante, Mario. Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Un saludo desde aquí, desde Argentina. Un gusto poder participar de este seminario, de este foro. Gracias, Luis. Creo que estamos en un tema muy importante, definitorio, digamos, de la economía en general, porque lo cierto es que la economía del mundo está en una lógica de concentración económica, donde juega mucho la cuestión financiera. Por eso cuando uno piensa en los marcos regulatorios para la economía social y solidaria en materia financiera, no debe dejar de entender cuál es el sistema económico, monetario y financiero, porque en ese sistema es donde nos vamos a insertar. Y lo cierto es que hoy la cuestión de las finanzas globales, de la globalización y la cuestión monetaria que tenemos que señalar, porque todo crédito está ligado a la moneda y lo cierto es que hoy las áreas monetarias dominadas por monedas duras son las que nos afectan en nuestra economía. Hay una suerte de colonización o dependencia monetaria a la cual cada país, sobre todo América Latina, ha reaccionado de distinta manera. El patrón dólar es uno de los rectores de la liquidez monetaria y
financiera en nuestros países, estamos ligados lamentablemente y hemos perdido buena parte de nuestra soberanía monetaria y nuestras monedas son débiles y no tenemos muchos grados de libertad monetaria y esto afecta a las finanzas y esto afecta obviamente al sector más desprotegido o más carente de liquidez. Hoy se hablaba de la sangre, ¿no? Como las finanzas son la sangre. Claro, la economía moderna, que es la economía de la especialización del trabajo, requiere de que haya suficiente liquidez para poder intercambiar nuestros productos. Y esa liquidez a veces se nos niega. Nosotros venimos trabajando en la idea de que deberíamos discutir dentro de los derechos humanos o dentro de los derechos económicos y sociales el derecho a la liquidez y el derecho al crédito. Sin crédito nadie puede comenzar una actividad ni sostenerla. Y aquí aparece que los estados por lo general funcionan, que son los que deberían garantizar estos derechos, funcionan muy cooptados por la banca internacional, ¿no? Nuestro Papa Francisco dice que el dinero debe servir y no gobernar. Y bueno, miremos cómo las grandes decisiones de gobiernos son a favor de la banca más que a favor del pueblo, ¿no? Por eso acá aparece con mucha importancia lo que podamos hacer desde la economía social y solidaria. La economía social y solidaria puede jugar un rol importantísimo a la hora de atender todo ese sector que está absolutamente carente de derechos financieros y monetarios. La capilaridad de nuestro sector es fundamental, una de las características, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que potenciar, sobre todo entendiendo que para llegar a las pymes, a las cooperativas, a los pequeños municipios, financiar la obra pública, pequeña, municipal, financiar nuestra economía social, financiar la vivienda social, necesitamos un sector de la economía social y solidaria fuerte. Nosotros tenemos en nuestro país una muy mala experiencia. La Argentina era líder el sector de la economía social en las finanzas en la década del 60 y del 70. Casi el 80% de las instituciones financieras eran cooperativas. Tuvimos una dictadura militar que instaló otro sistema en la década del 70 que cambió absolutamente la composición de la banca, y hoy el 80% del sistema financiero es de la banca privada y fundamentalmente internacional. Entonces, generar un marco es fundamental, generar un sistema de soberanía monetaria lo más que podamos, una idea muy clara de que la banca tradicional no va a llegar nunca a este sector, al sector que necesita, porque la banca tiene la idea de prestarle al que tiene dinero, ¿no? Se ha perdido eso de conocer al cliente. Lo único que le importa a la banca tradicional es qué garantía me da el cliente. En cambio, la economía social puede conocer el proyecto del cliente y financiar, porque conoce al cliente. La proximidad es otra de las características de nuestro sector. Bueno, esto para entender, para mí, el contexto en el que nosotros tenemos que promover la economía social solidaria en materia financiera. Muchísimas gracias, Mario, muy ilustrativo. Hemos tomado notas interesantes de tu contribución. A continuación damos paso a una pregunta del público, en este caso de Julie Esteves. Adelante, Julie. Sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad. Soy Julie Esteves, tal como me presentaron, soy de la República Dominicana y pertenezco a la cooperativa de servicios múltiples, la Telefónica, donde también laboro como analista de social y educación. Y pues la pregunta que traigo va en torno a lo que trabajo,
y a la experiencia de República Dominicana, y me imagino que de los demás representantes aquí. ¿Cuál es la propuesta de la banca social para la inclusión financiera de los ciudadanos? ¿Cómo promueve este tipo de banca la educación financiera? ¿Por qué esto es importante? Y además, ¿qué contenidos educativos pudiéramos estar desarrollando para que el cooperativismo crezca en este sentido? Porque, como usted decía, podemos vernos afectados por el sistema tradicional, pero hace falta, ¿verdad?, esa educación financiera desde el entorno cooperativista. Bueno, a ver, es una pregunta amplia. Necesitamos primero profesionalizar a nuestro sector. Esa educación financiera, necesitamos que nuestras cajas de crédito, nuestras mutuales de crédito, nuestras cooperativas de crédito sean cada vez más profesionales, porque la técnica financiera requiere de conocimiento, y esto nos tenemos que proponer profesionalizar al máximo nuestra tarea. En materia educativa, nosotros tenemos en Argentina una ley de educación cooperativa y hay, digamos, una permanente tarea de educación de nuestros chicos y en las escuelas. Pero a mí personalmente me parece que además de eso hay una suerte de batalla cultural, que es la que nos va formando y la que nos va, digamos, trabajando nuestra conciencia y nuestra voluntad, ¿no? O sea, además de la batalla educativa hay una batalla cultural. Y ahí es donde tenemos que poner, me parece, el acento. La batalla cultural es por qué tipo de civilización aspiramos. Y si a partir del egoísmo y a partir de la lucha de todos contra todos es posible construir una civilización que respete la vida y el amor, ¿no? Me parece que nosotros, nuestra principal educación es mostrar las experiencias que a partir del asociativismo, del mutualismo, del cooperativismo, en esta pandemia donde hemos vuelto a la idea de la inmunidad, ¿no? Que necesitamos estar inmunes, la principal, digamos, lo mejor para estar inmunes es funcionar en comunidad. La comunidad es mucho más fuerte que la inmunidad. Si lo hacemos de manera colectiva, si entendemos que hay bienes que son comunes y que los construimos entre todos. Me parece que por ahí parte la tarea educativa. Reivindicar la idea de la comunidad, reivindicar la idea de los bienes comunes y reivindicar la idea de la solidaridad como forma de vida. Muy bien, Mario. Agradecemos las contribuciones. Yo voy a hacer un brevísimo resumen de los mensajes centrales que nuestros panelistas nos han compartido. Giovanni, a través de una lámina donde se veía el sistema circulatorio, reforzaba el concepto que es fundamental, nuclear en la gestión de la economía social y más aún de los sistemas financieros de la economía social, respecto a que las finanzas, lo monetario, la economía tiene que estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio del capital, y que estos sistemas financieros de la economía social evidentemente son una alternativa a otros modelos y que han demostrado su capacidad de resiliencia por un lado, pero por otro lado cómo se enfocan en generar a través de las finanzas, productos, servicios financieros, bienestar. Siria, por otro lado, nos compartió la experiencia, nos mencionó cuántas cooperativas en Chile están reguladas, cuántas están reguladas bajo otra área. Comentó, por ejemplo, que su organización tiene más de 850,000 socios, que es Copeuch, y asimismo relacionó la importancia que tienen la oferta de productos, servicios financieros para la población y las comunidades desde el quehacer de las cooperativas de ahorro y préstamo o ahorro y crédito, que son similares, es decir,
totalmente competitivos con los productos y servicios que ofrece la banca comercial. José Manuel Cruz señaló el impacto de las cooperativas en la vida de los socios y de las comunidades. Se refirió fundamentalmente a el caso en México. Hizo una reflexión que sirve muchísimo para quienes estamos acá, que deberíamos pensar en un concepto de inclusión financiera que se convirtió también en los últimos años en una tendencia donde múltiples actores con diferentes intereses la promueven, pero él puntualiza que debería construirse una política pública de inclusión financiera basada en los valores y principios de la economía social. Y por último, Mario, desde el quehacer en Argentina, nos ha hecho reflexionar sobre la importancia que tiene para los países, particularmente de la región, generar economías más sólidas, basadas fundamentalmente en una no dependencia de los grandes capitales, sino en el quehacer y en lo que se puede construir desde el asociativismo, el mutualismo, el cooperativismo, que son estas formas de organización social de la tercera economía. Habla de un mundo en el que no solo estamos globalizados, sino que los seres humanos y conectados, sino de las finanzas globales y monetarizado también en este mundo del día de hoy, y cuáles son posiblemente las consecuencias que un mundo sin límites en estos sentidos puede tener. Habla de la importancia de que un gran desafío para las cooperativas y fundamentalmente para las cooperativas que proveen productos y servicios financieros es profesionalizarse cada vez más, y refuerza la necesidad de que se invierta consecuentemente en estos aspectos. Con esto cerramos la primera ronda, abrimos la segunda ronda inmediatamente, ronda que tiene otra característica. Vamos a escuchar testimoniales de personas que participan o activan en la economía social y de alguna forma están vinculados a los temas financieros solidarios, quienes presentarán su propio testimonial y a la vez realizarán una pregunta que será respondida por dos de los panelistas. A continuación vendrá otra persona que presentará igualmente un testimonial y hará en vivo una pregunta para los otros dos panelistas. Cada uno de estos tendrá 5 minutos para responder y la persona que da el testimonio tendrá 3 minutos para hacerlo entre el testimonio y su pregunta. Les pedimos a todos que en la medida de lo posible tratemos de ajustarnos a los tiempos para que el tercer bloque, que es el de las conclusiones, reflexiones y más preguntas, posiblemente el público también se lo haga. Nada más terminar mencionando que ya estamos muy cercanos a los 900 participantes en este webinar. Hemos podido revisar, tenemos presencia prácticamente de todos los países de América Latina. Hay también participación y presencia de representantes o compañeros que se han conectado desde el viejo continente, España, Francia, Italia, particularmente de la península ibérica, también desde Asia. Nos da mucho gusto compartir estos números con ustedes. Empezamos entonces este segundo bloque con el testimonio. Veremos, entiendo, un video y luego el testimonio y la pregunta que hará nuestra compañera conocida en México y en el sector cooperativo, que es Dolores Rivera Ramírez. Adelante desde el Control Central, si me ayudan. Se muestro que tichmiak al tepeme. Tgachech adum a ayu ngapshim. Se kipia miak la yehikole. Yur haknamyu kim hatung mahyam ach nayayuk etstuyat. Ham utzonde wakwimka. Yutzga hatshu wakshokka. Se tikpanowa chincaja sonolica. Iguan se muestro ichit al tepeyo Veracruz. Chamdun dukmuhkim etstungah pshim machahkim etzduna kahten nurim nuyam. Campos de Motapowi, Kencuatis Equiscatis, Totiquipanolisli.
Tú puedes ser socio de una cooperativa y beneficiarte de sus servicios financieros. Adelante, Dolores, si nos ayudan habilitando su micrófono. Mientras nos ayudan a conectar y puede entrar Dolores al aire, digámoslo así, seguimos leyendo algunas de las intervenciones. Hay una reflexión que nos hace uno de los participantes y que dice que hace falta autocrítica también en el sector de las finanzas sociales o en el sector cooperativo de las finanzas sociales, y tiene toda la razón. No sé si falta autocrítica en este foro, pero la autocrítica existe y es la que nos ayuda a resolver muchos de los grandes desafíos. Sin lugar a dudas, el sector financiero de la economía social, las cooperativas de ahorro y préstamo todavía tienen mucho que hacer, mucho que proponer, y una de las principales tareas es seguramente corregir los errores que en la construcción de esta propuesta de financiamiento y de acceso a servicios financieros está intentando construir en el futuro. Quizás ya Dolores está con nosotros. Adelante, Dolores. Dolores tiene el micrófono abierto. De hecho, está con el micrófono abierto. Ok, Dolores, adelante, Dolores. por favor. Si nos ayudas formulando el testimonial y la pregunta, por favor. Bueno, recordarles que estos son los webinars. Este es el tercer webinar, la tercera sesión preparatoria en camino hacia el GISEP. No escucho. ¿Dónde están? Dolores, te escuchamos. Adelante. ¿Se va el testimonio? Adelante, sí, por favor, tu testimonio es ya se pasó un video, si nos ayudas con eso, y a continuación tu pregunta, Dolores, por favor. Ok, sí, decía que un saludo a todos, y bueno, nosotros en Caja Zongolica hemos venido enfrentando la pandemia, una crisis más como muchas que hemos tenido, y las cooperativas vamos a salir adelante. Hemos estado al pendiente dando los servicios financieros de manera operativa constante, y sobre todo con la inclusión tecnológica. Hemos estado metiendo mucha tecnología, los servicios para facilitarle a nuestros socios el trabajo y no dejarlos sin este servicio. Entonces, estamos fortalecidos en ese sentido. Hemos también creado fondos para poder soportar algunos desastres y, claro, también respetando las normas de higiene como lo muestra. Es así como hemos venido enfrentando, y sobre todo estamos invirtiendo, repito, en tecnología para facilitarle a nuestros socios la operación y otorgar los servicios. Entonces es una de las maneras que estamos llevando como cooperativas para no dejar fuera en estos momentos tan importantes que ellos necesitan los servicios, y también cooperando con otras hermanos cooperativistas, las experiencias que hemos tenido. Es así como estamos enfrentando, y yo creo que saldremos adelante. Muy bien. Tu pregunta para los dos panelistas, que en este caso serían el compañero Giovanni Cardoso de Ecuador y la compañera Silvia Geldes desde Chile. Así es. Bueno, ¿cuáles son las acciones que el sector de ahorro y crédito deben incentivar en el presente inmediato con motivo de la pandemia? Es una pregunta. Y la pregunta número 2 es: ¿América Latina cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a esta pandemia? Esas son las dos preguntas. Si empezamos, Giovanni, contigo. Bueno, muchas gracias. Permítanme, Luis y compañeros, aprovechar los 5 minutos y responder la pregunta de Dolores en 2 momentos.
un pequeño video que es testimonial de la experiencia del sector financiero cultural y solidario en Ecuador, que es de 2 minutos, y luego responder la pregunta de Dolores. Si me ayudan, por favor, con el video. La señora Alicia Illanes es una comunera de Mandaripanga que está dentro del Yasuní. Cuando la señora Alicia Illanes se acercó a nuestra agencia, nos manifestó lo que ella quería, lo que había encontrado aquí, un pedacito de la Amazonía que todavía se puede ir rescatando. Gracias a Dios sí entendieron, nos han recibido muy bien. Estamos en este proceso y nos han apoyado para este proyecto. Entonces este va a ser el aula natural donde ella va a poder exponer a todas las personas que posteriormente trabajen con ella lo que da nuestra naturaleza. De esta manera nos estamos beneficiando nosotros, el sector de las nacionalidades, y recuperar pues nuestra parte ambiental. Gracias al banco me dieron un crédito para inversión en agricultura, la cual hice el cultivo de fresa y cultivo de mora, entre otros rubros pequeños. Yo me dedico aquí en campo, lo que es piña, plátano, yuca, cacao. Bueno, mi labor es venir a visitar a los clientes para ayudarles con créditos en el cual van a ser invertidos realmente en su negocio. Dijeron unos amigos que había cómo hacer crédito en Codesarrollo. Y de ahí me fui y gracias a Dios me ayudaron. Es algo más personalizado, porque nosotros vamos a los clientes para darles un servicio de persona a persona. Bueno, yo he logrado hacer trabajo más producciones más grandes y también he avanzado a comprar por aquí mismo un poco de terreno, así he avanzado a comprar así. Cuando crecen los clientes para mí es una alegría, porque no solamente crecen ellos, también crece Banco de Desarrollo. Gracias a Diosito y el banco estoy subiendo poco a poco más con más producciones. Codesarrollo, invertimos en humanidad. En el video intentamos de una manera coincidencial responder a la pregunta de la compañera. En estas épocas de profunda conmoción mundial, es necesario identificar cuáles son las actividades económicas productivas que se desarrollan en estas localidades para generar medidas de ahorro y financiamiento. La mejor posibilidad es el generar mecanismos de recolocación de crédito en condiciones adecuadas. Pero el crédito no es solo suficiente, es necesario crear circuitos económicos que permitan que la producción de las localidades lleguen a los centros urbanos. En el caso del Ecuador está ocurriendo algo muy interesante, que la pandemia afectó más a las ciudades que al campo, y el campo no paró la producción. Y la producción primaria agropecuaria permitió mantener todavía la alimentación en las ciudades. Y se crearon una gran cantidad de lógicas de distribución local, y que ahora le llaman el rey de las actividades comerciales, estas pequeñas actividades de comercialización que son financiadas por cajitas y bancos comunales. El Ecuador somos 17 millones de habitantes. 7.6 millones de personas formamos parte de alguna cooperativa de ahorro y crédito. Esto significa que somos el 45% de la población ecuatoriana que está formando parte, sea de una cooperativa de ahorro y crédito o de una gran cantidad de cajitas y bancos comunales que son muy pequeñitos y que están en el territorio. Como parte del testimonio, en la lámina siguiente de la que estaba presentando, permítanme señalar la importancia de este sector. El sistema financiero en el Ecuador, en activos, tiene $68.261. Y de esto... Millones de dólares. Millones de dólares. Y de esto, el 24% de activos es del sector financiero popular y solidario, lo mismo de pasivos y patrimonio. Pero veamos la línea superior.
la cartera de microcrédito, que es la cartera de financiamiento para pequeñas empresas, el 55% está financiado por pequeñas y medianas cooperativas de ahorro y crédito. Esto es importante porque los recursos que captan las cooperativas de ahorro y crédito, volviendo nuevamente al esquema inicial, toman el ahorro de la localidad y redireccionan a medidas de financiamiento local. Aquí hay dos elementos importantes que marcan la diferencia. El sector cooperativo de ahorro y crédito es de personas. El 55% de los ecuatorianos formamos parte de alguna forma de ahorro y crédito. Y este recurso importante se complementa con los recursos del ahorro y se destinan al financiamiento de estas propias actividades económicas productivas. Respetando el tiempo, 3 minutos. El micrófono, Luis, por favor. Perdón, mil disculpas. Decía, muchísimas gracias, Giovanni. Uno, por compartirnos lo más importante de esta experiencia en Ecuador, rápidamente sintetizada en números, y dos, por ajustarse al tiempo. Antes de dar paso y repetir un poco la pregunta de Dolores para Siria, que es la segunda panelista en contestar, quisiera agradecer y saludar la presencia en este webinar de Rocío Mejía, que es la directora del programa Tandas para el Bienestar del Gobierno Federal, programa con el que también nuestra organización viene trabajando desde la construcción de contenidos que faciliten el acceso a educación financiera y manejo de emprendimientos, y también saludar la presencia de los integrantes del comité organizador local. Pasando a la pregunta, recordando la pregunta de Dolores para Siria, nos decía ella en más o menos otras palabras si podrían compartirnos casos de éxito, en este caso en Chile, de las cooperativas de ahorro y crédito, quizás de su propia cooperativa, y cómo se han podido implementar mejores prácticas en estos tiempos de COVID. ¿Qué lecciones podrían compartir, Siria, al respecto? Adelante, Siria. Bueno, indudablemente que esta pandemia nos ha impactado a todos y de una forma impresionante. Y si bien es cierto, nosotros estábamos preparándonos para migrar a la mayor parte de nuestras operaciones a la digitalización con nuestros asociados, nuestro país tiene una geografía bien especial, por lo tanto, llegar a todos los lugares de forma muy rápida a veces es difícil, pero el sistema cooperativo chileno está en las 345 comunas del país, por lo tanto abarcamos todo. Entonces estábamos migrando a la digitalización y esto nos hizo acelerarlo, por lo tanto la pandemia nos pilló, digamos, un poco más avanzado en el tema. Y como siempre hemos puesto a nuestros socios en el centro de las operaciones, como he escuchado que todos estamos en la misma línea, nos preocupamos obviamente de los socios, de los colaboradores, de nuestros proveedores y en fin de todo lo que significa el entorno de la cooperativa para estar preparados. Como somos, y como dije recién también, de primera necesidad, así lo ha declarado el gobierno, nos hemos preocupado de proteger los ahorros de nuestros socios y de estar igual preocupados de darle todos los servicios que sean necesarios. Mantener la continuidad operacional de la cooperativa ha sido pero realmente relevante, atenderlos, tener las oficinas abiertas y obviamente manejar todo lo sanitario en la mejor forma posible. La verdad es que nosotros en esta época de pandemia, las cooperativas especialmente, hemos estado todas trabajando. En Chile hay muchos servicios que se han paralizado, pero las cooperativas hemos estado todas trabajando, atendiendo a nuestros socios, no solamente en el sector de ahorro y crédito, sino que todos los sectores. Y también educándolos y estando haciendo frente a cada uno de los problemas que se le han suscitado con un conjunto de medidas que estamos desarrollando y también tomando lo que está aplicando
no solamente la autoridad económica, sino que la autoridad sanitaria y la autoridad social, para en conjunto englobarlas e ir en ayuda, tanto de crédito como también poner al servicio todos los productos que tiene nuestra cooperativa para poder ir en resguardo de sus intereses, de sus situaciones, y además también apoyar a la comunidad que rodea o que está implícita en las actividades de la cooperativa. La verdad es que estamos preocupados y nos hemos preocupado mucho de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo, pero también hoy día nos está preocupando el después, porque tenemos que pensar en el después, en cómo vamos a retomar las actividades y cómo vamos a reaccionar ante esta nueva forma de vida, a esta nueva forma de atención a nuestros socios y a esta nueva forma de proveer a nuestros socios todos los servicios que siempre hemos mantenido para poder seguir desarrollando las actividades de la cooperativa. Perfecto, muchísimas gracias, Silvia. Es importante y agradecer la valiosa experiencia que nos has compartido en estos tiempos de pandemia. A continuación, el segundo testimonial. En este caso, hemos seleccionado o ha solicitado contribuir en este espacio Sebastián Garavito Ramírez. Adelante, Sebastián. Hola, muy buenos días. Soy Sebastián, un saludo desde Colombia. Tengo 26 años y los saludo desde el Huila, Territorio Solidario. Hace 15 años soy asociado de la Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito Butrahuilca, y junto con otras 206.000 personas somos usuarios, dueños y gestores de esta empresa solidaria, que es la cuarta con más asociados de Colombia y tiene más de 50 años de historia. No solamente se brindan servicios de ahorro y crédito, sino que se brindan más oportunidades que quiero comentar. Soy psicólogo de profesión y hago parte del comité que supervisa la seguridad y la salud de más de 400 trabajadores que tienen mi cooperativa. El camino que comentaré ahora no es solo mi camino, es el camino de muchos amigos y amigas que estamos convencidos de este modelo. Primero, hice mi bachillerato, 6 años de vida escolar en el colegio de mi cooperativa, por decisión de mis padres, que son más antiguos que yo en Butrahuilca, es decir, tengo herencia familiar cooperativa. Salí convencido del colegio que quería transformar el mundo, quería cambiarlo, quería dejarlo mejor de cómo lo encontré. Y lo más importante, transformarlo junto con otros y otras. En estos 6 años participé en diferentes programas, escuelas deportivas, escuelas artísticas, escuela política, educación ambiental, periodismo juvenil. Acompañé procesos de educación especial y viajé para conocer mi región y mi país gracias a mi cooperativa. Salí convencido de que quería transformar este mundo y después del cole me vinculé a la fundación de mi cooperativa Butrahuilca. Llevo más de 10 años trabajando desde la fundación y desde allí, junto con otros y otras, ahora generamos los caminos en los que antes estuvimos transitando. Nos hemos convencido de que la economía social y solidaria es la mejor herramienta para transformar este mundo, para poder lograr ese propósito. Y esa es nuestra intención, convencer a otros desde esos programas para que transformemos el mundo y de que crean que la economía social y solidaria es la mejor herramienta. Esto es posible ya que históricamente los líderes de mi cooperativa Butrahuilca como institución es política de la cooperativa destinar cerca de la 1/4 parte de su riqueza anual para que estos programas existan y hayan 600 estudiantes en el colegio, más de 7.000 niñas, niños y jóvenes en las escuelas deportivas y artísticas y miles de personas se beneficien de los mercados campesinos, entre otras iniciativas. Es decir, al hablar de sistemas financieros, no solo se nos ha brindado la posibilidad de que mi familia tenga una vivienda propia, de que muchos jóvenes accedamos a educación superior, tener nuestro propio vehículo y computadora, ya que todo esto se ha orientado a través del ahorro y crédito de la cooperativa ha generado. La convicción y apuesta de mi cooperativa no ha sido solo generar productos de ahorro, sino transformar el territorio junto con las comunidades a partir de un desarrollo local desde la confianza, la autogestión y la solidaridad como fuerza productiva y de movilidad social. Y mi pregunta ante eso, para el doctor Mario y para el doctor José Manuel, es que ante el COVID-19, ¿cuáles son las acciones que el sector de ahorro y crédito debe incentivar en el presente inmediato con motivo de la pandemia?
América Latina y la banca social cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19. Muchísimas gracias. Si gustas, primero empezamos contigo, José Manuel, desbloquea tu micrófono. Adelante. Muy bien, ahí me escuchan, ¿verdad? Perfecto, José Manuel. Pues nuevamente, gracias y muy buena pregunta, Sebastián. Estaba aquí yo tratando de ver y he estado viendo todos los comentarios que se han venido señalando a través del chat. Pues el primer tema que se tuvo que hacer en todas las instituciones como la nuestra y como las que representamos fue atender los temas relacionados a la salud para poder atender a los asociados. No podíamos, teníamos que seguir ciertas normas, aún y cuando nos decretaron como una actividad esencial, pues la forma en que atendíamos anteriormente a nuestros socios cambió radicalmente. Tuvimos que cambiar desde salas de espera, limpieza, desinfecciones, cubrebocas. Bueno, fue un cambio radical en ese primer contexto. En el segundo contexto que tuvimos que trabajar fue estar viendo con las autoridades, en este caso con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el organismo que regula las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nuestro país, para que se emitieran criterios contables especiales a fin de poder hacer reestructuraciones de crédito sin que los socios se vieran afectados en su historial crediticio, pero también para que las cooperativas no tuvieran que generar una estimación preventiva por riesgos de crédito adicionales. Entonces aquí fue un trabajo arduo y hace un momento también veía en el webinar que en el caso de nosotros no representaba mucho a las sociedades cooperativas de nivel básico. Déjenme decirles que sí lo hacemos. Nosotros como Concamex afiliamos a federaciones y las federaciones afilian a cooperativas, entonces son nuestras federaciones las que afilian a cooperativas de nivel básico, y hoy incluso estamos trabajando con las autoridades también para que se considere a las cooperativas de nivel básico en este tema de criterios contables especiales. A la fecha llevamos, nosotros como confederación, tenemos una cartera aproximada en México, el sector cooperativo tiene una cartera de crédito de aproximadamente 100,000 millones de pesos de crédito. De esos 100,000 millones de pesos ya hay casi 15,000 millones de pesos que han entrado en criterios contables especiales para apoyar a estas personas con plazos adicionales entre 6 y entre 18 meses. Otra de las actividades que viene en este momento es el desarrollo de productos de crédito acordes a las necesidades de los socios, en condiciones más benéficas por plazo, por reciprocidad, por tasas de interés, por garantías, para generar un círculo económico virtuoso. En algunos casos también estamos apoyando y estamos, aquí depende mucho del tamaño de la cooperativa y en la región donde se ubica. En el caso de Concamex tiene presencia en más de 32 estados de la República con más de 2,000 sucursales, y lo que estamos haciendo es cómo generar la economía de nuestra región. En algunos casos estamos generando algunas cooperativas de consumo, algunas sociedades de producción rural, o simplemente organizando a los socios para la compra en volumen con la finalidad que puedan generar economías de escala. Ahora, la otra pregunta importante que también hace Sebastián es si en América Latina cuenta con la solidez y los recursos para hacer frente a la crisis de la pandemia. Primero, bueno, las cooperativas en general, para medir la solidez utilizan diferentes aspectos, que son muy distintos entre los esquemas que mide una organización y otra, pero hay algunos aspectos importantes. La mayoría de las cooperativas en los últimos años han generado o han dejado parte de sus excedentes o utilidades para fortalecer su capital a través de algo que se llama fondo de reserva, el cual es indivisible e irrepartible. Por ello, en la mayoría de los casos, las cooperativas se ven fuertes y hacen que las mismas sean solventes para poder afrontar sus pasivos en caso de que las cosas no fueran muy bien. Entonces, esa parte creo que es la más importante. Si vemos el contexto de Latinoamérica y de México en especial, la mayoría de las cooperativas tienen la solvencia suficiente para hacer frente a las necesidades que tienen. Ahora bien, yo en la práctica y en la experiencia que tengo, yo siempre he señalado que una cooperativa puede subsistir tal vez más con liquidez que con falta de rentabilidad. Por ejemplo, puede ser un año o dos que no vaya tan bien, pero si maneja una liquidez de manera adecuada, en el caso de las cooperativas en México, la mayoría tienen un exceso de liquidez, es decir,
Las cooperativas tienen más de 68 años en México y durante muchos años han enseñado a la gente a ahorrar y a utilizar el crédito de manera responsable. De hecho, el crédito, en el caso de las cooperativas, anda sobre niveles de cartera vencida del 5%. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que las cooperativas traen un buen esquema de pago, pero a su vez también traen una liquidez bastante aceptable, casi 50,000 millones de pesos mexicanos que tenemos ahorita disponibles para poder hacer frente a requerimientos que tengan los socios para diversos proyectos. Entonces, este nivel, en niveles del 17% de tasa de interés que se trae promedio en las cooperativas de ahorro y préstamo, y algunas en créditos hipotecarios y de otro tipo de productos llegan hasta niveles del 8% anual, creemos que tenemos las condiciones importantes para poder trabajar en este sentido. Finalmente, yo creo que tenemos 5 tareas importantes en que continuar bajo esta pandemia. Pues el tema de la educación financiera y cooperativa con base en la economía social y solidaria tenemos que seguir promoviendo. Yo ahorita me da gusto ver a muchos catedráticos que señalan que no conocían el tema de las cooperativas, que dónde hay cooperativas, que si cooperativas puedan atender cooperativas. Desde luego creo que nos falta trabajar mucho en la comunicación. Tenemos que seguir trabajando un financiamiento responsable. Hoy más que nunca tenemos que ser cuidadosos de lo que otorgamos, pero a su vez de lo que nuestras personas van a utilizar de crédito. Las cooperativas fomentamos y capacitamos en el autoempleo, y creo que este va a ser un punto detonante para que en comunidades pequeñas o las comunidades más marginadas las personas pueden salir adelante a través de esta autocapacitación, de que sepan hacer tortillas y las puedan vender, que sepan hacer un bordado y lo sepan vender, que sepan producir leche, quesos. Entonces hay muchos trabajos. Finalmente, generar conciencia de responsabilidad social creo que es un tema importantísimo, y el fomento y cuidado desde luego del medio ambiente. Creo que serían de los temas más relevantes con los que yo quisiera comentar en esta participación. Muchísimas gracias, José Manuel. Vamos a dar paso a la misma pregunta que ya se formuló, y en este caso va a ser para Mario. Resumiendo la pregunta que realizara Sebastián, él decía que en estos tiempos de pandemia y COVID-19, ¿cuáles son las acciones que el sector de ahorro y crédito debería incentivar en el presente inmediato por la pandemia? Y si América Latina cuenta con recursos necesarios para hacer frente a esta crisis generalizada. Adelante, Mario. Bueno, la pandemia puso al desnudo muchas cosas. Que la base de la economía es la vida. Si no hay vida, no hay economía. Y la base de la economía somos las personas, los seres humanos, los trabajadores, las trabajadoras. Nos quisieron durante muchos años instalar la idea que lo más importante era el capital y lo más importante eran los mercados. Y por supuesto los mercados son importantes para intercambiar nuestros productos y servicios, pero las personas son los que hacemos la economía. Entonces esa es la primera de las lecciones de la pandemia. También nos quisieron durante muchos años decir que el Estado no servía, que tenía que ser mínimo, que tenía que ser un Estado prácticamente inexistente. Y cuando pensamos cómo enfrentar la pandemia, sin el Estado es imposible. Y nuestros Estados han tenido distintas respuestas frente a la pandemia. Fue muy distinta la reacción de Brasil, la de Argentina, y podemos así establecer varias diferencias. Pero en general hemos visto que los estados han ido buscando recursos para hacer frente a la pandemia, por supuesto, poniendo toda la atención en mejorar su infraestructura hospitalaria para poder contener las crisis sanitarias, la crisis sanitaria que provoca la pandemia. Pero también hay otra experiencia importante. Se nos pregunta, la pregunta dice, ¿qué solidez tenemos? Y la solidez es nuestra solidaridad. La mejor solidez que tenemos frente a la crisis es la solidaridad. Fíjense que en cualquier medida que tome cualquier gobierno o Estado, sin el apoyo solidario de los ciudadanos,
las hace totalmente ineficaces o las hace muy eficaces si los ciudadanos son solidarios con las decisiones gubernamentales. Y, por ejemplo, pensamos que la salud no es solo un derecho de nuestra Constitución o un bien que tiene que proveer el Estado con la salud pública, sino es un bien común, que lo construimos entre todos, porque si nos cuidamos, generamos una situación de defensa de la pandemia muy distinta que si no nos cuidamos. Nosotros hemos, en la Argentina, sostenido durante este tiempo el funcionamiento de las cooperativas y mutuales como servicio esencial. Se han ido adaptando todo lo que se dijo aquí, tratando de sostener la actividad, de mantener abiertas las puertas, cuidando todos los aspectos sanitarios. Muchas han reconvertido cooperativas de trabajo en la producción de bienes para la pandemia. Y ha habido toda una reacción en ese sentido muy importante y solidaria. Hemos desarrollado algunas líneas de crédito especial, la verdad interesante, la primera vez que la banca pública argentina tiene una acción muy directa al servicio de las cooperativas de trabajo. Eso es una de las reacciones que provocó la pandemia, ¿no? El gobierno argentino resolvió una serie de ayudas fundamentalmente para todas las empresas y para las pymes, y en particular para las cooperativas de trabajo, siendo el Estado quien garantiza los préstamos de las cooperativas de trabajo. Cosa muy interesante. El Banco Nación Argentina, que es el banco estatal más importante. También ha creado el Banco Nación un sector de la economía social y popular, es decir, aquí queda claro que el Estado tiene un gran aliado en la resolución de la crisis y de la post-crisis en la economía social y solidaria. Creo que esa alianza entre el Estado y la economía social y solidaria es fundamental. Nosotros la estamos alentando en todos los niveles, sobre todo, y con eso termino, a nivel municipal, a nivel local. Estamos teniendo experiencias muy interesantes en la Argentina de creación de mutuales locales, mutuales que atiendan la problemática de asistencia económica, de bolsa de trabajo, de medicamentos a nivel local, y la creación de cooperativas de desarrollo local. Estas son todas reacciones frente a la pandemia y los recursos están en la comunidad y en ser solidario. Muchísimas gracias, Mario. Con esto cerramos este segundo bloque. Nos quedan apenas pocos minutos, 10 minutos. Les pido a todos que seamos lo más concretos posibles. En esta tercera fase vamos a combinar preguntas del público conectado a este webinar a través de esta plataforma y también preguntas de nuestras redes sociales. En este caso de Facebook Live que estamos activando. Entonces, voy a empezar con las preguntas. Las preguntas son para los diferentes panelistas. Si alguien quiere tomarla, nada más activa su micrófono y la empieza a contestar. Sí les voy a pedir que lo hagan en forma muy concreta. Para quienes conocemos algo un poquito de la economía social, es un verdadero honor leer una pregunta de uno de los académicos, investigadores y actores fundamentales de la economía social en América Latina y en el mundo, que está conectado con este webinar, y me refiero a José Luis Corallo de Argentina. A quien rendimos nuestra saludo fraterno, afectuoso. José Luis Corallo, desde Facebook Live, pregunta, y es una pregunta concreta para Mario Cafiero, dice: ¿cuál es el papel de la política y de la sociedad organizada en transformar el sistema financiero en un contexto de globalización de ese sistema? Adelante, Mario, lo más concreto posible. Y gracias a José Luis por su pregunta. Bueno, es un honor saludarlo a José Luis Corallo, uno de los académicos e intelectuales más importantes de nuestro país, un referente en materia de la economía social y solidaria. Bueno, fue el principio de la charla.
me parece que tiene un rol fundamental en la economía, las organizaciones de la economía social, como son las mutuales y las cooperativas, para resolver el problema del acceso al crédito, del acceso a la liquidez, de la posibilidad de tener vida económica en una economía que es monetaria, porque es una economía de intercambio. La especialización del trabajo hace que cada uno de nosotros viva de determinado trabajo que tiene que intercambiar con otros. Y para que ese intercambio se produzca, tiene que haber liquidez y tiene que haber crédito. Lo cierto es que la banca internacional y la banca financiera tiene una lógica de funcionamiento absolutamente de darle al que tiene, de darle al que no necesita, y deja fuera de su asistencia a las pymes, a las cooperativas, a zonas enteras territoriales, porque no tienen la densidad de mercado para generar una renta. Y como nosotros somos organización de personas y no hay renta del capital, creo que estamos en capacidad de llevar adelante esta tarea. Me parece que en Argentina necesitamos poner en marcha instrumentos como las cajas de crédito cooperativas, que está ahí la ley. Fíjense, la Argentina hace 14 años tiene votada por unanimidad una ley de creación de las cajas de crédito cooperativos, que fueron las que le dieron vida a la economía financiera social en la década del 60, y nunca se pudo poner en marcha. Fíjense cómo a veces gobierna el dinero de manera absolutamente anónima, ¿no? Ley votada, pero nunca puesta en funcionamiento. Bueno, creo que las cajas de crédito cooperativa, las mutuales de crédito, nosotros creemos, y con eso termino, en el crédito mutuo. ¿Qué es el crédito mutuo? Es el que generamos por la confianza entre los distintos actores de las cadenas de valor en las cuales estamos inmersos. El crédito mutuo es una forma de crédito que tenemos que desarrollar. Y hoy hay tecnologías de tipo informática que nos permitirían desarrollar estos sistemas de una manera mucho más masiva de lo que hasta ahora hemos hecho. En eso estamos trabajando. Muchísimas gracias, Mario, y por supuesto a José Luis Corrallo, que formuló la pregunta. Ahora vamos a dar paso a una pregunta del público. Tenemos seleccionadas algunas, nos queda poco tiempo, les pedimos, insisto, en ser lo más concreto posible. Le pido a Diego Herbert, que está conectado en la plataforma, que active su pregunta y formule la pregunta concretamente a uno de los panelistas, lo más concreto posible. Adelante, Diego. Diego, si no... La que sigue. Vamos con la que sigue. Es como cuando se hacen sorteos y si no está presente salió el papelito, lo sentimos. Ok, Diego Herbert. Adelante con tu pregunta, muy puntual. Sí, claro que sí. Bueno, yo soy Diego Hernández Bermúdez, soy mexicano, representante de la cooperativa Culiacán 15, un proyecto que emprendimos yo y mis socios y que, como lamentablemente, igual que muchas personas, pues nos hemos visto afectados por la pandemia. Esto nos ha orillado a caer en la búsqueda, ¿verdad?, de algunos recursos, y es así que llegamos a una cooperativa de ahorro y préstamo, la cual nos hace un préstamo y lamentablemente resultó contraproducente, porque ustedes hablaban mucho sobre grupos marginados, los grupos vulnerables y demás. En realidad esto nosotros, en vez de beneficiarnos, nos ha perjudicado, porque los intereses son demasiado altos. Hemos vivido un montón de situaciones, y la pregunta en concreto es: ¿de qué manera están regulados los intereses de este tipo de cooperativas, por un lado? Por otro, en caso de caer en mora, también hemos visto que las consecuencias son todavía más lamentables.
incluso son peores que el hecho de caer en mora con una banca comercial, por así decirlo. Entonces, siendo así, ¿cuál es la ventaja en realidad de recurrir a una de estas cooperativas de préstamo? Esa sería la pregunta. Bueno, son esas dos preguntas. Te agradecemos muchísimo, Diego, y pediría que, tratándose de una experiencia en México, José Manuel Cruz la conteste. Activando el micrófono, José Manuel. Tu micrófono, José Manuel, si lo activas. Perfecto. No se escucha, no se escucha. No la escuchamos. Pasó algo, te estamos viendo, José Manuel, pero lamentablemente no hay audio, a pesar de que vemos que tu micrófono... Y ahora creo que sí. No. Ok, si me permiten, dada el inconveniente de audio, que no podemos recibir una respuesta de José Manuel. No sé si hay José Manuel. ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante, por favor. Bien, Diego, voy a tratar de ser muy rápido. Mira, en México las tasas de interés no están reguladas. Cada institución financiera puede fijar sus tasas. Aquí el tema importante es que quien fija las tasas de interés en una cooperativa son los mismos socios que son designados a través de un consejo de administración. ¿Cómo se fijan las tasas? Pues se determina en función de los costos de operación que tienen, de cuánto les cuesta tener recursos que captan de los mismos asociados y los riesgos que tienen. Ahora, en relación a la caída en mora, lamentablemente creo que todas las cooperativas en México vivimos muy al día en temas de cumplimiento con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que si el crédito se atrasa por un día, ya hay que hacer una provisión del 10% al cierre del mes, que si se atrasa por 7 días o más de 10 días, puede ser al 30%, y a los 180 días hay que estar generando reservas muy grandes. Entonces, lo peor que puede pasar con alguien que no pueda pagar es que no se acerque y busque una reestructuración antes de que el crédito se llegue a vencer. Entonces, yo creo que las cooperativas sí son un mecanismo ideal de apoyo, pero hay que estar muy de la mano y también conociendo cómo trabajan ellas y bajo qué normas se rigen. Aquí creo que el tema puede ser que no se haya tenido un acercamiento en tiempo para haber buscado una solución al problema. Si yo tengo un crédito que se me va a vencer la próxima semana y esta semana me acerco para decir que ya no puedo pagar, que tuve un problema, en ese momento se reactiva una reestructuración del crédito y no tengo por qué pagar un solo centavo de intereses moratorios. Entonces ese sería el primer tema. Y la ventaja real de recurrir a una cooperativa para todas las personas, y la ventaja y la diferencia es que aquí el socio es dueño de la cooperativa, el socio decide el futuro de la cooperativa. Si la cooperativa tiene utilidades o excedentes, esas utilidades o excedentes se quedan para el beneficio de los socios y para los hijos de los socios. Muchísimas gracias, José Manuel. De todas formas, a Diego, le pedimos que por favor nos puede ubicar a través del INAES y revisar un poco el tema. Lamentablemente el tiempo en estos casos siempre es nuestro peor enemigo, y en tiempos de pandemia se hace más complejo todavía. Queremos entrar a las conclusiones. Tenemos varias preguntas que lamentablemente ya no nos da el tiempo para procesarlas o leerlas. Quizás una última haciendo un intento, aunque ya tenemos la pancarta de las conclusiones. Entonces, quisiéramos, antes de dar paso a cada uno de los panelistas, en lo que a mí respecta, cerrar esto diciendo que ha sido un webinar muy diverso, con muchos temas tratados. Agradecer la conexión de cerca de 900 personas conectadas directamente a través de Zoom y más de 200 personas a través de las redes sociales, lo cual es un éxito. Invitarlos a que sigan participando en los webinars que vienen en adelante y estar atento a la comunicación de estos a través de las redes sociales. Para nosotros, en el caso concreto de la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro y de subsidiaria en México, la Fundación Alemana de Servicios, un honor haber podido participar con ustedes. Damos paso a las conclusiones. Le pido a cada uno de los
panelistas que nos han acompañado, a la vez que les agradecemos, en un minuto hacer una conclusión. Quizás empezamos en este caso en el mismo orden por Giovanni Cardoso desde Ecuador. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por esta linda oportunidad. Quiero resumir en 4 grandes ideas las conclusiones. Primero, el rol anticíclico que deben jugar las cooperativas de ahorro y crédito y las estructuras financieras locales, que justo se activan en problemas de mayor necesidad de la sociedad y de la economía, y que en este rol anticíclico el Estado también tiene una responsabilidad fundamental de promover política pública para que este sector de la economía regrese a la localidad y cumpla el rol anticíclico que favorezca el desarrollo y el bienestar. El segundo elemento tiene que ver con el concepto de inclusión financiera, que no es solo el acceso al crédito, sino la integración de las formas populares de ahorro y crédito del sistema financiero nacional. Las 2 últimas conclusiones. Las finanzas populares, la banca social, tiene que ver con el cuidado de la vida, con la biodiversidad y en época de pandemia, con la salud de sus socios y la población. Y lo último, necesariamente para hacer finanzas solidarias hay que pensar en asegurar la reproducción de la vida como centro del desarrollo de la economía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estupenda conclusión, Giovanni. A continuación, Siria, tus conclusiones. Bueno, primero quiero agradecer por este espacio de conversación con cada uno de los presentes, por permitirnos compartir experiencias del trabajo diario de las cooperativas y poder comunicarle al mundo, porque no, el importante rol que cumplimos como una alternativa fuerte y real del modelo económico, especialmente en estos periodos difíciles de crisis que estamos viviendo. Esta crisis sanitaria nos ha causado estragos en las economías locales, especiales, a las familias que tienen pequeños trabajos, en pequeñas pymes y en todo lo que se han quedado sin ingresos fijos y que no tienen cómo optar a crédito de las bancas comerciales. Es por eso que hoy día nos transformamos en una alternativa válida y queremos transmitir que las cooperativas de ahorro y crédito somos instrumentos financieros solidarios existentes y que somos inclusivos, somos democráticos, que damos cabida a todas las personas que necesiten ayuda. Hoy día cada vez se hace más elocuente, lo hemos escuchado hoy día en todas las intervenciones, que la colaboración, la participación, la mancomunidad de las personas hace efectivo el progreso, el desarrollo. Y si algo nos caracteriza a las cooperativas del resto del sistema financiero tradicional es que somos inclusivos, definitivamente, que ayudamos a la sociedad, conocemos a las personas, estamos con ellas en todo momento, en todos los ciclos de su vida. Por lo tanto, podemos ir en ayuda específica a ellos. Y la cooperación trae hoy día, como decía recién, cada día más preponderancia para poder salir de esta terrible pandemia que estamos viviendo. Yo creo que ir hacia lo tecnológico, preocuparnos de que las nuevas generaciones vengan y se empapen de lo que es el movimiento cooperativo, es necesario para que este se proyecte en el tiempo, para que vayamos cada día aportando más y que vayamos haciéndolo cada día más inclusivo, más educativo. Hay que hacer más educación financiera cooperativa. Y bueno, gracias de nuevo por este intercambio, por conocerlos a todos, por escucharlos y por lo más importante que rescato al escucharlos a todos es que vamos todos por la misma senda. Y eso es muy, muy reconfortante para los que estamos tantos años trabajando en el mundo cooperativo, en el mundo asociativo,
y gracias de nuevo por permitirme en pocas palabras, por los tiempos apremia, dar un poco de lo que nosotros hacemos, y los invitamos a entrar a nuestra página web y a toda de la Fundación, de la Asociación de Copeuch y de todo el movimiento cooperativo chileno, que hoy día está pasando por un muy buen momento. No somos en el tiempo muy cooperativistas, pero hoy día específicamente en la sociedad y los jóvenes que están buscando trabajar en instituciones con sentido, el sistema cooperativo está cada día más vigente, más presente y en todos los estratos de la sociedad. Así que les agradezco mucho la invitación y un gusto conocerlos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Siria. Pedimos para el cierre las conclusiones, nos falta las conclusiones de José Manuel Cruz y por último serán las de Mario Cafeiro. Adelante, José Manuel. El micrófono nuevamente. No, ya está activo. Ya está activado. Ok, perfecto. Bueno, pues ya muy rápido para terminar, yo creo que es donde se reúnen varias cooperativas y varias personas que trabajan por el bien común, ya tenemos un punto de gana. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con más de 800, 900 personas en esta vía el tema del cooperativismo. Creo que hay un tema importante de seguirlo difundiendo, de seguir trabajando por el bien de cada una de nuestras comunidades, por el bien de cada uno de nuestros países, desde la trinchera en la que nos encontramos. Entonces, no me resta más que agradecer. Creo que tenemos un gran trabajo que hacer. México requiere esfuerzos solidarios, otros países requieren esfuerzos solidarios, el mundo requiere solidaridad en este momento, y qué más que a través de estos esquemas de la economía social y solidaria para brindarnos apoyos los unos a los otros. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a todos. Micrófono. No te escuchas, Luis. Perdón, damos el paso a Mario Cafeiro, por favor, rápidamente. Bueno, rápidamente, los latinoamericanos tenemos algunas canciones que nos gustan mucho. Esa que dice salud, dinero y amor, que hay tres cosas que se necesitan en la vida. Bueno, la pandemia demostró que la salud la construimos entre todos. Y de acá para adelante creo que tenemos que mejorar nuestra economía, donde el dinero no solo dependa de la gran banca internacional, sino que nosotros tengamos nuestros mecanismos de crédito mutuo, de ayuda mutua económica, financiera, y tenemos que desarrollar toda esta batería de nuevos instrumentos cooperativos en materia financiera. Y así dar paso a esa civilización del amor, que es la que necesitamos, porque esta civilización de la exclusión, de la marginación y de la muerte es la que nos llevó a una situación muy difícil en el mundo, que agravó la pandemia. Ojalá esto despierte las conciencias y empecemos esa civilización del amor que necesitamos. Muchísimas gracias, y ya para cerrar el webinar queremos agradecer profundamente a los panelistas, a los organizadores y en la persona de Lorenz y de Secretaria General del Foro Global de Economía Social, y de Juan Manuel Martínez quisiéramos cerrar. No olvidar que al final de la intervención de Lorenz y luego de Juan Manuel, les vamos a todos a pedir que todos activen su cámara para tomar la foto de este webinar y registrarlo así. Por lo tanto, con mucho afecto, cedo la palabra a Lorenz. Muchísimas gracias al señor Luis Proano. Hoy aprendemos sobre las experiencias de varios actores de la finanza social y popular en varios países de la América Latina. El papel que juegan las cooperativas de ahorro y préstamo y las bancas sociales es fundamental para los actores de la economía social y solidaria, asimismo para la economía local. Su contribución va a tener más importancia en este tiempo de la recuperación de la crisis del COVID-19 a establecer
el ecosistema local inclusivo y sostenible a través de la economía circular basada en la confianza como la sangre de nuestros cuerpos. Espero seguir nuestros encuentros de intercambio de conocimiento y buscar sinergias a nivel regional y global. Espero verlos a todos en nuestro próximo webinar en septiembre y también en nuestro foro virtual en octubre. Antes de decir adiós hoy, tengo que acabar mis palabras. Felicitaciones a nuestros colegas del Comité Organizador Local de GISEF. También le agradecemos mucho por su dedicación y apoyo. Cada sección del webinar desde junio tenemos más de 1000 participantes presentes en línea y siguiéndonos a través de los medios sociales de Facebook Live. Muchas gracias a todos los participantes, ustedes. Realmente hacen la sección exitoso con su tiempo y atención. También agradezco a nuestro moderador Luis y todos los excelentes panelistas. Juntos podemos y seguiremos adelante juntos. En momentos difíciles también estamos juntos. Muchas gracias y buenas noches desde hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorenz. Ofrezco mis disculpas, había olvidado mencionar como una actora importantísima que está empujando la preparación y la futura realización de GISEF en México a la subsecretaria de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, la licenciada María de la Luz Hernández Trejo, a quien le pido presente su saludo final. Adelante, subsecretaria. Agradezco la participación de todos en este foro virtual. Creo que una de las cosas que tenemos claro y es indudable que el financiamiento es una palanca fundamental para el desarrollo de una economía, de cualquier economía. Y que dentro de esta palanca de desarrollo hay actores principalísimos que son las instituciones financieras. Estas instituciones financieras, yo quisiera hacer una mención especial para las instituciones financieras de la economía social. En el caso de México, o sea, su papel es fundamental. Nada más para darles algunos datos que me parece que es importante para hacer relevante su participación dentro del financiamiento de nuestro país. Es que, por un lado, la banca comercial concentra el ahorro, el 21% del ahorro de nuestro país, y las sociedades cooperativas y las sociedades de ahorro popular el 8.6%. Pero esto no es una cifra baja, esto es como un porcentaje del PIB. En cuanto a los préstamos otorgados por la banca comercial, otorga el 18.8% como puntos del PIB, y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades de ahorro popular el 11.4%. O sea, creo que el papel es relevante si nosotros vemos la capacidad que tienen las instituciones financieras como la banca comercial, con toda su red de sucursales, con toda su capacidad que tienen, ¿sí? Vemos que en cuanto a su contribución al producto es muy relevante lo que hacen todas las SOCAPs y todas las OFIP. Creo que en ese sentido nos tenemos que unir como gobiernos, como gobierno de México, como gobierno de los estados, a un reto muy particular que tienen estas instituciones financieras de la economía social, que es apoyarlas en toda la creación de condiciones que aumenten su capacidad para atraer más ahorradores, darles seguridad a todos los ahorradores para que canalicen su ahorro a las instituciones de la economía social. Y por otro lado, caminar con estas instituciones en el gran reto de lograr una mayor penetración en el mercado a través del crédito.
Creo que si bien es cierto, los sistemas financieros solidarios le brindan oportunidades de ahorro y de inversión a todas las personas y a las empresas, nosotros como gobiernos tenemos que potenciar esa capacidad de estas instituciones para lograr una mayor cobertura de servicios frente a la población y frente a las empresas en nuestro país. También tenemos que promoverlas para lograr una mayor cobertura en sus servicios, no solamente como gobierno a través de brindarles opciones de fondeo, sino también logrando acciones estratégicas para que complementen lo que hacemos desde el gobierno con nuestras instituciones de fomento. Está por demás decir que esta pandemia nos ha rebasado a todos, no solamente a los gobiernos, sino también a las instituciones, y ha puesto en riesgo su sostenibilidad. Creo que es un compromiso de gobierno y sociedad, instituciones financieras de la economía social, superar esta crisis y estar atentos a lo más importante, que es la reactivación de las economías de las familias, de las empresas para los próximos meses. Agradezco la participación de todos ustedes en este foro de la economía social y los esperamos para septiembre o octubre para los próximos foros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la subsecretaria y finalmente a nuestro amigo y compañero Juan Manuel Martínez Lubier, director general del INAES, para el cierre de este webinar. Agradeciendo de antemano a todas las organizaciones que se conectaron a través de las compañeras que han participado en este webinar a través de la plataforma y de las redes sociales, a todas las cooperativas de América Latina que se han conectado y a todas las que han hecho lo mismo desde otros lugares del mundo. Finalmente, entonces, Juan Manuel, adelante. Muchísimas gracias, Luis, no solo por pasarme la voz, sino por haber llevado muy bien este webinar. Gracias por organizarnos a algo que fue un reto. Quisiera yo resaltar y agradecer esta sensación de que efectivamente este webinar probablemente fue el que más palpablemente nos dejó sentir la presencia latinoamericana de este evento, y que estuvimos prácticamente con gente conectada en todos los países. Muchísimas gracias. Como bien notaste, en algún momento estuvimos más de 1000 personas en vivo conectados. Eso significa, no tenemos cálculos de cómo comprobar, pero que tendremos un efecto multiplicador muy importante y que estaremos consiguiendo uno de los objetivos más importantes que tenemos como instituciones de fomento a la economía social, que es la visibilización. La visibilización de algo que ha estado entre nosotros durante muchísimo tiempo. A veces cuando dicen la economía social, una economía alternativa, una economía nueva, una economía creciente, yo digo, pero es que si llevamos décadas y décadas resistiendo y fortaleciendo las sociedades donde se tienen este tipo de ejercicios. Creo que hoy que quedó palpable eso. No hablamos de ejercicios que nacieron ayer, sino que tienen una historia muy larga, y como creo yo, como los árboles crecen hacia arriba, la profundidad que tienen en raíces hacia atrás. Por lo tanto, creo que las raíces de la economía social en el continente nos permiten avisorar un crecimiento muy fuerte, con una altura de árboles muy profunda. Máxime en tiempos en que el modelo en que se había cifrado el futuro de la humanidad, pues deja claro que ya no da para más, y que esta pandemia nos deja solamente con las herramientas que son efectivamente resilientes. Me da mucho gusto que hoy hayamos podido dar testimonio de esa resiliencia, de cómo hay muchas instituciones y organizaciones donde la gente es el centro, donde colocan al dinero en su justa medida, que es solamente una herramienta
no más importante que un tractor, no más importante que un martillo, jamás más importante que la humanidad. La brújula es crear humanidad, y qué bueno que hoy contamos con esta red que puede estar contando cómo organiza el dinero de otra forma. Entonces le agradezco muchísimo a cada uno de los ponentes, le agradezco muchísimo a todos los que estuvieron en la escucha atenta. Ahora mismo creo que todavía estamos arriba de 700, más los de Facebook. Agradezco a todo el equipo del INAES y del comité organizativo local del GISEP. Agradezco muchísimo a las instituciones de la Ciudad de México, y especialmente en esta semana tan importante al equipo organizativo del Foro Global de la Economía Social. Muchas gracias a Laurence, gracias a Jun y a todo el equipo que está en Seúl y que nos ha acompañado para generar este escenario. Creo que, como decíamos al principio, el sueño del alcalde Park tiene realidad a medida que vamos generando con fortaleza este tipo de encuentros, aunque sean virtuales o porque son virtuales, tiene también su sentido especial. Qué bueno que hoy podamos seguir reafirmando la palabra que él vino a plantear aquí el año pasado con la jefa de gobierno Sheinbaum, esa palabra de compromiso por generar una estructura de visibilización de la economía social. Qué bueno que hoy hayamos tenido estas horas para compartirla y que nos vayamos preparando para el foro que tendremos presencialmente el año próximo, y como bien dijo la subsecretaria Luz, los que estarán sucediendo en los próximos meses en esta plataforma. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen día, nos sigamos conectando. Iremos, creo que tú nos vas a organizar para la foto conmemorativa. Yo le pediría a Berenice, que es clave en esta organización, que sea la que organice al grupo. Yo no tengo la capacidad de organizarme, ni yo mismo, peor, a más de 800 personas conectadas. Entonces, Berenice, si nos ayudas, por favor. Muchísimas gracias, Luis. Pues nos organizamos, pediríamos a quienes tienen sus pantallas apagadas que prendan por un segundo su cámara, y van a aparecer esta foto en las redes sociales, así que ya nos verán ahí si nos buscan ahí en INAES. Ya tenemos también a todo el equipo, y pediría, una vez que están sembrados, pues una gran sonrisa para eso, a la 1, a las 2 y a las 3. Última toma para las otras páginas, a la 1, a las 2, a las 3. Y con esto daríamos por cerrado. Pasamos al video.